Buenas tardes. Bueno, continuamos nuestra jornada con unos minutos de adelanto sobre el tiempo previsto, pero por necesidades de la organización es preferible que empecemos antes, así podamos disfrutar más de las ideas y del debate que, sin duda, los panelistas que componen esta mesa pues van a ofrecernos. En primer lugar, deseo dar la bienvenida al comisario de Comercio, señor De Gucht, que tiene la palabra. Good afternoon, ladies and gentlemen. Joachim, Jaime. The fact that we are meeting here in the Guggenheim Museum is in fact highly appropriate for our theme, because this remarkable building designed by an American and brought to life here in Bilbao is a symbol the world over of what creativity, technology and genius can achieve in architecture, and what urban communities can do to put themselves on the global map. But as part of the Guggenheim Foundation, it is also part of an international network of museums, whose story is also an illustration of the ever closer ties between different parts of the world. First, across the Atlantic, the first Guggenheim Museum was built in New York, but housed much of the greatest European arts of the early 20th century. And it was followed by Venice, here, and Berlin. And second, around the world, the next addition to the collection of buildings will be in Abu Dhabi. And the major focus of the Foundation's collecting of artworks right now is on pieces from Latin America, Asia, the Middle East, and North Africa. That development, from a national to a transatlantic to a global focus, is typical of our time, as so many of our institutions respond to the phenomenon we call globalization. The right response to globalization is essential for all of them, and particularly so, I would argue, for our economic ones. If we are serious about building prosperity for our people here in Spain and across the European Union, the right response to globalization is fundamental, because it has consequences, both opportunities and challenges, that we cannot afford to ignore. I would like to talk to you today first about how globalization is affecting our economies, second, about the opportunities and challenges it creates, and finally, about how the European Union's trade policy is responding to this phenomenon. So, how is globalization changing our economic lives? It is, of course, a complex process that involves changes in technology, behavior, and policies. But I would like to focus on the fundamentals. In the last 20 years, the world economy has become significantly more trade-intensive. The ratio of world exports to world GDP has risen from 15 to 26% in the last 20 years. And a significant part of that growth is because European firms are exporting more to Europe and beyond. That is being felt in Spain today, as growing export to the rest of Europe and beyond contributes to the recovery. The companies joining me on our panel this afternoon are a testament to that fact. Their impressive mix of talents in precision engineering, manufacturing, construction, and service provision are internationally recognized. And that means international work is now a fundamental part of all their businesses, whether that happens within the European Union or, as it increasingly does, in Latin or North America, in Asia or in Africa. But if we truly want to understand globalization, we cannot think only about exports, because it is only consumption that happens in other parts of the world. The same is true of production, and as a result, companies are importing more because they need access to components, raw materials, and services from across Europe and beyond if they are to be successful. Today, some 13% of the value of European exports is made up of imports. And in Spain, that figure is just over 20%. These international value chains
are essential to our understanding of the process. Of course, consumers are also buying more imported products and getting them cheaper from a wider range of choices as a result. And this leads us to the final core aspect of globalization. The fact that their choices have fueled an enormous transformation in the world economy, helping to create the huge new economic giants of Asia, Latin America and Africa. And as a result, emerging markets' share of world exports has already doubled to 20% since 1995. But more importantly, perhaps 90% of global growth will happen outside the European Union in the coming years, a third of it in China alone. That is an enormous transformation. If those are the main lines of globalization, what are the consequences for us in Europe? The first is that we need to look more widely, both to take advantage of the opportunities and to make sure we have access to them. Let's look at Spain. Thankfully, the 60% of Spanish exports that are sold within the European single market are surging. But also, thankfully, Spanish companies are more and more broadening their focus. Take the automotive sector. Most of Spain's exports go to other countries within the European Union. But the share of exports to other parts of the world is rising fast, up to 1/3 of the total in 2012, from only a quarter 10 years earlier. Or take health. 40% of Spain's pharmaceutical exports go outside the EU, a figure that has more than doubled in the same 10-year period. And similar patterns emerge for other products such as ceramics or olive oil. These tighter links with the rest of the world are very welcome. But they also mean that the Spanish and European economies are affected more and more by decisions made in other parts of the world. If a government in Asia raises its tariffs, Europeans feel it. If an American state doesn't recognize foreign professional qualifications, Europeans suffer. If Latin American leaders prefer to favor home producers in their tenders for government contracts, Europeans feel the pinch. That means we need to influence those governments' decisions to make sure they are made fairly and openly and that they take European people's interests into account. That is the work of trade policy. The second consequence is that our trade policy must take account of interconnected global value chains. The need to import before we can export undermines any remaining case for protectionist approaches to trade. In today's world, and this is borne out by the facts, open economies just do better. So we need to continue to tackle the many remaining barriers to trade and investment around the world while staying open ourselves. Beyond this, the depth of our integration means we need to look at the broader range of trade and investment barriers our companies face. Custom duties cannot be our only focus. We need to look at barriers to trade in services. The companies on the panel with me today all show clearly that there is no longer a clear line between goods and services, only a gradual changing of the shade. We need strong, fair rules on public procurement. And they also show that our consumers are not only individual people or even companies, but also governments. And these are only two of a long list of areas we need to look at. A list that also includes regulatory barriers to trade, investment, and the protection of intellectual property rights. All of these new issues require technical expertise and sensitivity. Our goal in trade policy is not to stop governments from protecting their citizens from real risks to their health, safety, environment, or financial security. Neither are we trying to stop them from making policies to help their economies to grow. Instead, we want to encourage solutions to those problems that also boost trade and investment, helping everyone to prosper. The final consequence for our policies is that we need to take account not only of the opportunities, but also the challenges.
European firms today must be ready to compete with new market entrants, partner with new suppliers and sell to new customers. And we have been hearing today that means we need an economic environment at home that helps companies prepare for that competition. We need to foster innovation, to make our labour markets more flexible and to complete the single market. We also need trade policies that make sure European firms can compete internationally on a level playing field, whether here in Europe or abroad. And we need to think about the full range of competition we face, not just for customers but also for raw materials. Increased world demand means higher costs. And that means we need to make sure that raw materials are sold according to market principles. These consequences can be summed up in 3 principles for a European trade policy. Open markets, both at home and abroad. A broad concept of the trade barriers we need to address, and a need to ensure we can compete on fair terms. My last point I want to share with you is how we in the European Union are translating those principles into practice. Our first port of call is the Multilateral World Trade Organization, where we can talk to almost 160 countries at once. In December, the WTO reached an agreement on trade facilitation that will allow products to move faster, more smoothly and more cheaply across international borders. This will benefit developing countries, the most, but it's also very good news for European firms. The deal also sets the right atmosphere for some of the other issues on the WTO agenda, like unfair subsidies, for example. The European Union is now assessing the best way to resolve that impasse on these wider questions. But we are also using the multilateral context to move directly ahead where we find groups of willing partners. In January, I joined my counterparts from the US, China and other countries to launch a new negotiation on products and equipment that help protect the environment, like solar panels or wind turbines. We are also working with a group of interested countries to further open markets for information technology equipment. And we are in similar negotiations with a group of interested countries to open markets to trade in services. This is only a part of our work, however. For example, we have an agenda of bilateral and regional free trade agreements with countries around the world that is simply unprecedented. In all of these negotiations, we try to resolve as many types of trade barriers as possible, from tariffs to procurement to open markets for energy trade. And if we achieve all the deals we are aiming for today, we would have free trade agreements covering almost 70% of our exports. Some of our energy is focused on bringing down the trade barriers that remain between the European Union and its developed partners. We have already reached an ambitious deal with Canada, which I expect to be initialing in the coming months. We are deep into our negotiations with Japan, one of our largest trade partners. And, as I'm sure we will discuss, we are negotiating the Transatlantic Trade and Investment Partnership with the United States, which would be the largest free trade agreement in the world. Now, beyond developed countries, we are also seeking to improve our access to the emerging markets of the future. We are having negotiations with countries like Vietnam, Thailand, Ecuador, as well as India and, of course, the Mercosur countries. We put agreements with Central America, Colombia and Peru into effect last year. And last but not least, we just launched negotiations for a broad investment agreement with China that should tackle market access as well as investment protection. And finally, we do not hesitate to tackle unfair trade practices when we see them. We use the dispute settlement procedures in the WTO or bilateral agreements, and we hardly lose any case. We also use our own systems to tackle subsidies and dumping.
which we are currently modernizing. And we are proposing a new international procurement instrument which seeks to level the playing field between the European market that is very open and others around the world that are not. The purpose of trade law, after all, is to establish international rules of engagement, so we must make sure they are enforced. Ladies and gentlemen, putting these policies into practice will strengthen Europe's ability to compete in an international world. It will boost growth and it will boost employment. However, it is not straightforward. Many of our partners share our conviction that open markets are the right way for others to respond to globalization. Not all of them believe they should apply the same principles at home. To convince them, we need to combine our influence. And of course, the beauty of Europe is in our differences. And the fundamental strength of our democracy comes from their expression. But today, even as many question the benefits of European cooperation, it is important to remember that we are a union of 28 countries. When we speak together, we speak with the voice of 500 million people. We speak for the biggest economy in the world, consumers and workers in companies like the ones represented here. And that, ladies and gentlemen, is a powerful sound. Thank you very much. Muy bien. El comisario De Gucht ha planteado una serie de retos importantes para las empresas europeas, ha hablado de cambios importantísimos que yo creo que serán objeto del debate que mantendremos posteriormente. Y a continuación tiene la palabra José Lladó, presidente de Técnicas Reunidas. Señor ministro, señor comisario, señor secretario de Estado, señor presidente del Club de Exportadores, queridos amigos. En primer lugar, dar la constancia de mi agradecimiento. Deseo expresárselo al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Estado de Comercio, al ICEX, al Club de Exportadores, por darme el honor y la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia estupenda de esta reunión de globalización. Muchas gracias porque es una reunión que está resultando absolutamente extraordinaria. Y yo le decía, y además divertida, vengo de comer y lo he pasado divinamente escuchando al secretario de Estado, al secretario de la OCDE, Gurría. Ahora quiero añadir mi felicitación al comisario Gucht y también a la delegación española en la reunión de la OMC en Bali por lo conseguido en esa reunión. Por supuesto, al secretario de Estado de Comercio. Lo menciono aquí pues desde una perspectiva empresarial y hablar de oportunidades a las empresas europeas merece la pena destacar algunos de los resultados de esa última reunión, como ha sido el acuerdo sobre facilitación de comercio. Creo que ha sido un acuerdo realmente importante. Este acuerdo tiene por objeto simplificar los trámites aduaneros y reducir sus costes. Por lo tanto, reviste trascendencia importante y especialmente relevante para las empresas y, obviamente, para una empresa como la que yo represento hoy aquí. Y, obviamente, también para hablar de ese tema, oportunidades de globalización a las empresas europeas. Técnicas Reunidas, empresa europea, se creó hace ya 54 años con el objetivo de competir a nivel nacional e internacional. Yo entonces pensé, ¿por qué si los americanos lo hacen no lo podemos hacer los españoles? Lo he contado más de una vez y lo cuento siempre. Y al lado de los americanos, de una empresa a la que había llegado a un acuerdo, pusimos una serie de españoles de primerísima línea, jóvenes recién salidos de la escuela, pero brillantes y competentes y con ganas de futuro, ¿no?
Al cabo de 2 años habían sustituido a los americanos. Los americanos que se quedaron con nosotros es porque pedimos que se quedaran, ¿no? Pero ellos mismos dijeron que ya no eran necesarios. En los comienzos de la empresa, lo que hacíamos fuera lo llamábamos exportación. Luego lo empezamos a calificar de internacionalización y ahora me encuentro con que lo tenemos que llamar globalización. Llevamos muchos años en esa tarea de globalización, con otros nombres, pero que es globalización. Hoy es más globalización que ha sido nunca. La estrategia regió siempre por las mismas coordenadas. Tenemos que estar y teníamos que estar al mismo nivel tecnológico, al mismo nivel comercial que nuestros competidores. Teníamos que desarrollar nuestras propias tecnologías e innovar. Se trataba de ser algo diferentes y esa diferencia debía ser la que nos diera entrada, fundamentalmente. Y eso lo hicimos. Y lo hicimos desde el primer momento y nos concentramos desde ese primer momento en hacer algo diferente dentro del máximo contenido tecnológico. Y teníamos que ganarnos la credibilidad en los mercados internacionales. En el 68 ya hicimos nuestro primer proyecto en llave de exportación, llave en mano, con la ampliación de una refinería en Luján de Cuyo, en Argentina, para YPF, incluyendo entonces ya importantes unidades de conversión. Habíamos ya proyectado y construido 2 refinerías importantes en España y una docena de proyectos petroquímicos. Desde hace más de 45 años, pues, estamos exportando e investigando. Desde mediados de los 80, más del 50% de nuestras operaciones están fuera. Y hoy en día, el 99% de nuestra actividad ha estado globalizada, ha estado fuera del país. Nuestra cartera de pedidos es de unos 7.000 millones de euros. Y según el ranking de Engineering News Record de la McGraw Hill, que incluye 250 empresas, desde hace varios años hemos conseguido colocarnos entre las 6 primeras empresas mundiales de nuestro sector, dedicadas a la ingeniería y construcción de grandes complejos industriales en los campos de gas, petróleo, petroquímica y energía. Aquella serie de señores que habíamos contratado, empezaron a proliferar, empezaron a buscar otra serie de señores como ellos y eso es a su vez otra serie de señores como nosotros. Y nos hemos encontrado con eso, nos hemos encontrado con que éramos y ocupamos esa sexta, séptima posición entre las 250 empresas más importantes del mundo. Actualmente estamos presentes en más de 50 países y concretamente en el 2014 estamos trabajando en 30 países concretos. Nuestra plantilla tiene 7.800 profesionales, hijos de aquellos que nombramos hace 40 y tantos años, con graduación universitaria y con extraordinaria calificación técnica. Y esa estructura están integrados también unos 2.000 ingenieros especialistas de 32 países diferentes. Es muy bonito ver juntos técnicos profesionales que vienen de 32 países diferentes y que vienen y que están ahí en Alcobendas con sus familias, con sus hijos y que encuentran el lugar adecuado y satisfacción adecuada para venir a trabajar aquí. Profesionales de primerísima línea internacional. El equipo de diseñadores de nuestras complejas instalaciones está, pues, globalizado. Para ejecutar la cartera de pedidos y construir plantas en esos 30 países que estamos construyendo y que venimos construyendo, esos 50 que hemos mencionado antes, tenemos que actuar globalmente, comprando, por ejemplo, nuestros suministros en 2013 exactamente en 47 países diferentes, con organizaciones consecuentes en esos países para poder inspeccionar, seguir, garantizar que esos equipos reúnen las condiciones técnicas y el plazo de entrega que nosotros aspiramos y deseamos para la construcción, para incorporarlos a las plantas que estamos construyendo.
Hoy día es muchísimo más fácil que lo que era hace unos años. Hoy día la globalización de verdad, la globalización informática, la globalización de los medios de comunicación ha simplificado enormemente casi todo. Yo recuerdo los años en que teníamos que tener un conjunto de chavales que fueran a recoger los planos a aduanas y había que recoger los planos de los fabricantes extranjeros, se recogían en aduanas. Hoy hay unos señores detrás de una maquinita que le dan a la máquina y que están hablando con el señor en Singapur o con el señor en Hong Kong o con el señor en Chile, en cualquier lugar, y se ponen de acuerdo exactamente y los planos transmiten, ahí te lo mando y está mandando el plano exactamente con un botoncito. No hay ningún aduanero de por medio. Es una pena porque la mayoría de esos chicos se convirtieron luego en ingenieros. En este quehacer diario y a lo largo de estos años y con distintos gobiernos sucesivos, la Corona y la Administración española han venido acompañando a las empresas exportadoras, a la nuestra, por supuesto, y lo han hecho de manera eficaz. Lo han hecho tratando de asegurar que el marco jurídico y económico financiero, con las mismas protecciones, tuviera al menos las mismas prestaciones que consiguen nuestros competidores. Y lo hemos logrado, y lo han logrado ellos. Y por tanto hemos estado en un mercado abierto como un competidor más en ese mercado, porque la Administración se ha ajustado divinamente. Yo quiero agradecer a los señores del Ministerio de Economía hoy, de Comercio en el pasado, de Exteriores también, los apoyos fantásticos que a lo largo de estos muchos años han ido prestando a una empresa como la nuestra y a las otras empresas del sector que han venido trabajando pues ahí. Ahora creo que acaba de, pero la verdad es que no lo he leído todavía, un plan estratégico de la internacionalización de la economía española que creo que acaba de aparecer, pero la verdad es que no lo he leído todavía. Todavía, señor secretario de Estado, no puedo felicitarle por el mismo. Esto porque ha sido ayer, por lo visto ayer, antes de ayer. Estos comentarios que hago me llevan a hacer algún comentario sobre la realidad también comercial de la pelea diaria. Entre los desafíos del futuro, mencionaré antes, hay algo importante, que es el acuerdo con los Estados Unidos, el Partenariado Transatlántico de Comercio e Inversión. Ese acuerdo realmente es un acuerdo que nos importa muchísimo y creo que es un acuerdo que abre muchísimas puertas y que va a lograr, indudablemente espero que lo logre, pues un incremento sustancial de puestos de trabajo como consecuencia de llegar al mismo. Para Europa creo que es importante, para nosotros obviamente. La equivalencia de normas técnicas, la apertura de mercados de contratos públicos, las facilidades para el movimiento profesionales tendrán un efecto multiplicador. Y algunos estudios recientes han cifrado que el acuerdo con los Estados Unidos podría originar cada año en torno a 120.000 millones de euros de nuevas actividades para operadores económicos. Y por ello, señor comisario, le animamos para que la Unión Europea prosiga empleando todo su peso político para conseguir llegar a esos objetivos. Y la mención del peso político de la europea me lleva, para terminar, a comentar algo relativo a la realidad también de estos años pasados. En estos años pasados han ido surgiendo competidores en esos sectores, en muchos sectores, por supuesto el automóvil, ferrocarriles, etcétera, que ya nos comentarán los ponentes de esta mesa. Y en inversiones en infraestructuras y complejos industriales, de las que sí puedo hablar yo. En varios casos, algunos países asiáticos, sobre todo, han tomado posiciones muy preeminentes y
se ha dado el caso de grandes operaciones, enormes operaciones, como los gobiernos de algunos de esos competidores emergentes han empleado todo su poder administrativo, así como la influencia política, para asegurar los contratos en favor de sus empresas, donde han valido tanto las subvenciones al I+D o al empleo como a la política monetaria. Preguntemos a los operadores europeos cómo sufrimos el cambio del euro frente a otras monedas o cómo nos inquieta ver la capacidad de liquidez monetaria de algunos países puestos a jugar en favor de sus exportadores o inversores a tipos de interés más que favorables, o cómo podemos hacer frente a las diferencias de costes en cargas sociales o en precios de energía en Europa frente a otros países. Hay dijéramos, todo un mundo que algunas veces, como grandes tsunamis, se desplaza y frente al que es dificilísimo o imposible, realmente imposible, ser un competidor. La Comisión Europea sé que está cumpliendo su mandato de crear el marco regulatorio de las grandes cuestiones en las relaciones comerciales internacionales. La felicitamos y agradecemos, señor comisario, por el esfuerzo que se está llevando a cabo. Pero la verdad es que se trata de un partido, no sé si de fútbol o de rugby, pero Europa tiene que ganarlo, o mejor dicho, no debe perderlo. En definitiva, tanto las empresas españolas como las europeas daríamos la bienvenida a que se ejerciera cada día con mayor determinación el peso político de la Unión Europea y que las transacciones bilaterales entre los países suministradores y receptores no deterioren ni demoren los avances en los acuerdos generales. Muchas gracias. Tiene la palabra don Carlos Palacios, presidente de Talgo. Ministro, comisarios, señoras y señores, es una satisfacción para Talgo estar hoy aquí en este foro en Bilbao, como una de las empresas, Talgo, que está contribuyendo de forma importante a la salida de la crisis en España a través de nuestras exportaciones de trenes de alta velocidad y de productos industriales con alto componente tecnológico. Permítanme que comparta con ustedes esta experiencia reciente de internacionalización con sus logros y con sus dificultades. La necesidad de internacionalización de las empresas hoy día es una consecuencia de la globalización de los mercados. A estas necesidades de globalización se añade el impacto de la reciente crisis en nuestro país, que ha obligado a las empresas a adaptarse a las nuevas condiciones y abrirse a otros mercados geográficos. Como dice nuestro refranero, necesidad obliga. A su vez, esto nos plantea retos por la creciente presencia de empresas extranjeras en nuestros mercados locales. Talgo nació con una vocación internacional, pero ha sido solamente recientemente, con el desarrollo de países con el mercado de ferrocarril abierto a la competencia, cuando hemos empezado a cosechar nuestros éxitos. Hemos pasado de ser una compañía únicamente centrada en España, donde hace apenas 10 años tenía el 90% de sus ingresos, a estar presente en los 5 continentes y en países como Alemania, Estados Unidos, Rusia, Kazajstán y Arabia Saudí. Nuestras ventas en el exterior en los pasados años han crecido de forma muy importante. En los últimos 3 años, el 95% de los nuevos pedidos vienen del exterior y hoy día el porcentaje de la cartera total que viene de fuera de España es del 80% y sigue creciendo. Cuando se funda Talgo en 1942 por un ingeniero del Hórreo, de aquí de la tierra, Alejandro Goicoechea, y un empresario bilbaíno, mi abuelo y el bisabuelo de una señora que veo por allí, Mónica Oriol, José Luis Oriol, eran los tiempos de la autarquía económica en España y de la guerra mundial en Europa. Este entorno era bien distinto y muy opuesto al de la globalización actual. La empresa se inició sobre la base de innovaciones tecnológicas revolucionarias en el ferrocarril, para hacer trenes más ligeros de peso, de menor consumo y que pudieran mejorar la velocidad y tiempos sin tener que invertir en infraestructuras.
Desde su origen y en aquellos tiempos difíciles, la empresa ya se denominó Patentes Talgo y tuvo como seña de identidad empresarial la tecnología y la innovación. Hoy día, la clave del éxito internacional de Talgo está basada en los dos pilares de su competitividad. El primero, el producto superior, derivado de esa tecnología y su constante innovación, que es única desde su origen y desarrollada íntegramente por la compañía. Tecnología que aporta ventajas y marca las diferencias competitivas, sobre todo en la alta velocidad, y de las que se benefician tanto operadores como usuarios. Y en segundo lugar, nuestra eficiencia, basada en una cultura empresarial donde el esfuerzo y la honestidad, el trabajo y la búsqueda de la excelencia industrial se reflejan en los resultados, entregando siempre los trenes en tiempo y coste y con el máximo nivel de calidad. Además de la tecnología y la eficiencia, Talgo ha ido implantando las mejores prácticas de gobierno corporativo, apoyándose en la incorporación de expertos internacionales a su equipo que hicieron perder complejos y dotaron de una visión sin fronteras a la compañía. Esto ha sido un elemento determinante para el éxito de la internacionalización de la empresa. La combinación de todo lo anterior nos ha llevado a competir con éxito frente a las grandes multinacionales del sector fuera de España, como es el caso de Arabia. Se puede decir que hemos hecho los deberes a tiempo para adaptarnos a las exigencias de un mercado global. Pero este crecimiento exterior no ha sido sencillo y seguimos encontrando dificultades, en particular en algunos países europeos. Europa sigue siendo el espacio geográfico con más kilómetros de alta velocidad y con el mercado más importante para esta industria. Algunos países protegen, de hecho, sus industrias nacionales de alta velocidad, haciendo muy difícil la entrada de otras tecnologías. No ha sido ni es así el caso de España, donde el mercado de alta velocidad siempre estuvo abierto a las tecnologías francesa y alemana, con las que Talgo tuvo que competir desde el principio y con las cuales, sin embargo, compartimos hoy también nuestro mercado. Esta falta de reciprocidad en cuanto a apertura real y efectiva a sus mercados nos ha puesto en una situación de desventaja competitiva en algunos casos. Talgo ha sabido sacar el lado positivo de esta situación y, por necesidad, una vez más, ha tenido que hacerse aún más eficiente y así poder ganar a la competencia en casa y en otros mercados abiertos. Esta reciprocidad sería necesaria para mantener las condiciones de competencia leal en el sector que permitan el mantenimiento de nuestra industria y nuestra tecnología en España. No obstante, nos sentimos muy orgullosos de poder competir con excelentes resultados en aquellos mercados donde lo que cuenta es la calidad y el precio. Ya saben los ejemplos: Arabia, Kazajstán, Rusia, etcétera, donde la base del éxito es simplemente la tecnología y la eficiencia. En Kazajstán, por ejemplo, hemos demostrado que nuestros trenes, por su pendulación natural, han conseguido reducir a la mitad el tiempo de recorrido entre Almaty y Astana, sin necesidad de invertir ni un euro en la infraestructura. Asimismo, me permito, por lo adecuado de este foro y del auditorio, hacer la siguiente reflexión. Si queremos defender y potenciar nuestra industria ferroviaria, la tecnología española debe haber sido probada antes en España, en casa, para después poder salir a competir al exterior con productos que ya tienen experiencia comercial doméstica, al igual que se hace en otros países y que hacen nuestros competidores. Y para terminar, quisiera destacar y agradecer la comprensión y el apoyo que hemos recibido siempre en nuestro esfuerzo de internacionalización por parte de todas las instituciones del Estado, del Rey y la Casa Real, administraciones y gobiernos central y el gobierno vasco, donde nuestra empresa desde su origen estuvo muy arraigada y sigue hoy muy presente. Nuestras actividades y objetivos están fuertemente entrelazados en este mundo de creciente globalización y se trata, al final, de que esta colaboración, entendimiento y apoyo inteligente entre gobiernos e industriales en el proceso de globalización en el que ya estamos todos presentes, resulte beneficioso para las empresas y sus países, mejorando al final de todo la calidad de vida de un mayor número de personas en el mundo. Muchas gracias por su atención.
continuación tiene la palabra Francisco José Riveras, presidente de Gestamp. Señores comisarios, señor ministro, en primer lugar, agradecer esta invitación por parte del secretario de Estado para participar en este importante foro. La verdad es que es un honor para nosotros estar aquí hoy. Debo decir, además, que coincido plenamente con la conveniencia de celebrar hoy aquí estas jornadas sobre el futuro económico de España y con este mensaje absolutamente claro sobre pasar desde la estabilidad al crecimiento. La verdad es que llevamos unos años en España pasándolo mal, años muy duros, pero a veces nos olvidamos de que antes tuvimos un periodo de crecimiento muy fuerte, por encima de la media europea y durante muchos años. Es verdad que quizás durante ese periodo de tiempo nos faltó algo de prudencia y seguramente también nos faltó diseñar un modelo económico que permitiera cubrir el agujero que antes o después iba a dejar el crecimiento desmedido del sector inmobiliario. Lo cierto es que la crisis financiera internacional nos pilló desguarnecidos y durante todos estos años la única política económica sensata que podía existir era el ajuste, la estabilidad y la recuperación de la confianza. Y hoy la verdad es que, con independencia de que el desempleo sigue siendo un grave problema, hoy España ya no es el problema. Y, por tanto, me parece muy bien el cambiar el ritmo y apuntar hacia el crecimiento. Es el momento de apostar por el ataque, evidentemente con prudencia, pero tenemos que empezar a sentar las bases claras de lo que queremos que sea el crecimiento de España en los próximos años y cuál va a ser nuestro modelo económico y social y cómo creemos o cómo queremos que España vaya a crecer, porque seguro que va a crecer. Y en ese modelo entiendo que tendría que tener un papel importante la industria. El debate sobre la globalización, que es el tema sobre el que estamos hablando hoy, de las actividades de las empresas españolas y europeas, es un tema de capital importancia. La globalización o la internacionalización es una manera, una fuente clara de crecimiento. También puede ser, en muchos casos, una fuente de diversificación de nuestros riesgos de mercado o una manera de mejorar nuestra competitividad por la vía de costes. Pero no debemos olvidarnos que la internacionalización no es siempre una panacea. En primer lugar, hay que tener mucho cuidado con los tiempos. A corto plazo, la globalización nos ha costado a todos mucho dinero y mucho tiempo. Y hay que hacerla y hay que empezarla cuando realmente las cosas nos van bien en nuestro mercado y no como única salida ante problemas. Y, en segundo lugar, y lo más importante, es que tenemos que estar convencidos, antes de iniciar un proceso de globalización, que nuestros productos y nuestros servicios son competitivos y atractivos a nivel global. El mercado internacional es extremadamente duro y, por tanto, no basta con querer salir a vender. Hace falta que nos lo quieran comprar y, si eso no se entiende, vamos realmente hacia un desastre. Para nosotros, en Gestamp, lo hemos entendido así siempre. Nosotros nos dedicamos al diseño y a la fabricación de componentes metálicos para el automóvil. Y nuestra estrategia corporativa siempre ha estado perfectamente alineada con las demandas y las necesidades de nuestros grandes clientes, los grandes fabricantes del automóvil, el grupo Renault-Nissan, el grupo Volkswagen, General Motors, Ford, Daimler y otros. Para estos grandes monstruos, un proveedor importante, evidentemente, es aquel que tiene buen precio, después buena calidad, servicio, pero, sin embargo, cuando estos grupos pretenden montar un desarrollo, un partenariado a largo plazo y quieren un proveedor que sea realmente su socio a largo plazo, lo que están pidiendo son dos cosas. Uno, que tengan tecnologías y productos que ellos no tengan, que sean innovadores. Y dos, que esos productos o servicios se los hagan en aquellos países donde ellos están creciendo y no tienen la producción asegurada. De nada sirve empezar a suministrarlos allá donde ya tienen su demanda cubierta. Eso es lo que hemos intentado hacer durante estos años en Gestamp. Nosotros en este momento contamos con más de 1.000 personas trabajando en 10 centros de I+D en todo el mundo, evidentemente en España, en Europa, también en Estados Unidos y en China, donde diseñamos cada día los nuevos componentes de carrocería, de chasis y de mecanismos cada vez más ligeros y cada vez más seguros. Y además contamos ya con 96 plantas industriales repartidas en 20 países donde trabajan 30.000 personas. Es verdad que el año pasado solo un 15% de esas personas y un 15% de nuestra facturación procedía de España. Pero también es verdad que durante la crisis y debido a esto hemos conseguido aumentar el empleo en nuestro país. Evidentemente, ese mensaje que a veces se dice de que globalización es igual a deslocalización no tiene por qué ser así. Gracias a esta tecnología y a este desarrollo global,
La verdad es que hemos conseguido crecer bastante estos últimos años. Este año vamos a superar por primera vez los 6.000 millones de euros de facturación y hemos conseguido convertirnos en líderes en nuestro segmento a nivel mundial. Y yo creo que este es el camino. Creo que Europa y España deben apostar por empresas que apuesten por la innovación y la tecnología y luego sean capaces de aplicar esta innovación y tecnología en el mercado global. Y esto se puede conseguir, y no solamente en sectores tecnológicamente muy avanzados como las TICs o como la biotecnología, también se puede conseguir en la industria, también se puede conseguir en sectores, como hemos visto esta mañana, de la moda o el sector del automóvil. Nosotros, por ejemplo, en esta época de crisis donde en España la producción de vehículos se ha reducido aproximadamente en un 30%, nosotros hemos conseguido multiplicar en el mismo sector y durante la crisis nuestra facturación por 3. Luego existe posibilidad de crecer. En España y en Europa, nuestro estado de bienestar y nuestros salarios no nos van a permitir nunca ser capaces de competir por precio o por coste con los países emergentes. Y, por tanto, si realmente queremos o creemos que tenemos que tener una posición relevante en el contexto económico internacional, la única vía es apostar decididamente porque las empresas desarrollan mejor la tecnología y sus productos. Y además defenderlo. No podemos permitirnos el lujo de que esos países emergentes compren nuestra tecnología. Es nuestra última trinchera. De tal manera que si verdaderamente somos capaces de hacer esto, vamos a poder vender nuestros productos en todo el mundo, los fabricaremos allá donde podamos y vamos a conseguir mantener un empleo suficiente y de calidad en nuestros países. Y, evidentemente, la industria tiene que ser parte de ese nuevo modelo económico del país. Y volviendo a nuestro caso, nosotros vamos a seguir creciendo. Vamos a creciendo allá donde el mercado crezca, seguro en Asia, seguro en Latinoamérica y dentro de unos años en África. Pero, y como decía esta mañana Pablo Isla, tenemos que hacerlo, todo este crecimiento, basado en un mantenimiento fuerte de unos cimientos y una sede en nuestro país. Y esta es la diferencia. Aquí es donde tenemos que desarrollar equipos muy fuertes que sean capaces de aglutinar todo nuestro know-how industrial y toda esta capacidad tecnológica que nos permita poder desarrollarnos y crecer a nivel global. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora con las autoridades vascas en la posibilidad de empezar a hacer un centro avanzado de formación y un centro también de desarrollo de nuevos procesos industriales. El planteamiento es traer aquí a todos nuestros profesionales de todo el mundo, cuando tengamos que abrir nuevas plantas, y enseñar las tecnologías que aquí dominamos perfectamente y que son importantes, como la soldadura, o la robótica, o la matricería, o el mantenimiento, cosas que aquí dominamos. Bueno, ya para terminar, la verdad es que yo debo insistir en que estoy convencido de que el nuevo modelo económico que tengamos que construir en España debe basarse en empresas que tengan ambición de ser líderes a nivel global, que basen ese liderazgo en la tecnología y en la innovación y que tengan sus centros corporativos y su capacidad de decisión en nuestro país. Yo creo que esta va a ser la única manera de que seamos capaces de mantener a largo plazo un buen nivel de empleo y de calidad. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Jorge Sendagorta, presidente de SENER. Autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí hablando sobre las oportunidades de la globalización para empresas europeas, resulta que nos han reunido a 4 empresas que estamos hablando sobre las oportunidades de globalización basadas en la tecnología. Yo no sé si esto es deliberado o no es deliberado. Quizás para enriquecer el debate debería de haber algún ponente que explicara las oportunidades de globalización basadas en el ladrillo, por ejemplo, donde en este país hemos sido campeones mundiales. Pero bueno, yo presido una empresa de ingeniería y les voy a hablar también de las oportunidades de globalización basadas en la tecnología. SENER se fundó en el año 1956 en Bilbao y se inició proyectando barcos. Desde entonces ha crecido y se ha diversificado mucho, siempre dentro de la ingeniería, en todos los campos de especialización de la ingeniería. Ahora en infraestructuras de transporte, en generación eléctrica, en petróleo y gas, en sistemas marinos, en motores aeronáuticos, en defensa o en espacio. Hoy nuestro equipo incluye más de 3.600
ingenieros superiores de todas las disciplinas y altamente cualificados. Si miramos a 5 años atrás, cuando se inició la crisis, pues mi sensación es que Sener en aquellos tiempos era como un joven que vivía en casa de sus padres. En España había tal cantidad de trabajo en ingeniería que no era necesario salir al mundo para conseguir trabajo. Y en casa teníamos casi todo resuelto y muy bien resuelto. Ciertamente en 2008 teníamos ya en Sener muchos productos que podían llamarse globales. Nuestras exportaciones excedían ya el 50% de nuestras ventas totales. Pero éramos una empresa que exportaba cosas, no éramos ni mucho menos una empresa global. España era nuestro mayor mercado, las inversiones de Sener se concentraban todas en este país, nuestras divisiones permanentes de ingeniería fuera de España eran todavía muy jóvenes y muy débiles. En fuerte contraste con esa situación, hoy nuestro mercado doméstico representa menos del 2% en términos de nueva contratación y prácticamente todos nuestros nuevos proyectos y perspectivas se originan fuera de España. El 35% de nuestra fuerza de trabajo está ya basada en el exterior. Esta transformación de 5 años pues la hemos conseguido con un crecimiento considerable a pesar de nuestra crisis doméstica. Así, en el año 2008 nuestras ventas eran 846 millones y en el 2013 han sido 1.207. O sea, hemos tenido un crecimiento de 43% en este quinquenio. También en empleo, éramos 4.573 personas en el 2008 y ahora 5.545, que es un incremento del 21%. Bien, dejar de vivir en casa de nuestros padres implica siempre cambios importantes en nuestras vidas, ¿no? Y naturalmente esa transformación de nuestro negocio y de nuestra perspectiva pues ha sido acompañada de grandísimos cambios en las operaciones y en la organización de nuestra compañía. Un proceso que de hecho todavía no hemos terminado. Para ilustrar los retos a los que nos enfrentamos en nuestro negocio, me gustaría darles brevemente algunas referencias para que vean que no se trata de, hacer latas de tomate y meterlas en una caja y exportarlas, sino que procuramos hacer cosas algo más complicadas. Por ejemplo, un proyecto de espacio. El telescopio espacial Gaia es un telescopio de la Agencia Espacial Europea que lleva un parasol desplegable de 10 metros, uno de los equipos más grandes que se han construido en Europa en espacio, y eso lo hemos proyectado y lo hemos construido aquí en nuestras instalaciones de Guecho, a menos de, 7-8 kilómetros de donde estamos. El Gaia va a hacer un mapa y va a seguir 1 billón de estrellas de la Vía Láctea, de nuestra galaxia. Otro caso sería, por ejemplo, el metro de Abu Dhabi. El metro ligero de Abu Dhabi es una infraestructura de transporte que cubrirá 340 metros, costará más de 4 billones de euros y nosotros somos la autoridad de diseño de esa obra. O, por ejemplo, en alianza con la italiana Techint, pues hemos proyectado y construido la terminal de gas natural licuado Gate en Rotterdam, una instalación de 520 millones de euros que se reconoció con el premio Proyecto del año 2012 por el European Construction Institute. O nuestro sistema Foran de diseño y construcción naval es la herramienta de software que utiliza la división marina de BAE Systems para realizar la ingeniería y la producción de los nuevos portaaeronaves británicos de la clase Queen Elizabeth, así como también los submarinos nucleares Successor. Estos son los proyectos mayores de equipamiento naval en Europa en el siglo XXI, de momento. Por último, y ciertamente no por ser lo menor, las turbinas de baja presión que diseña y fabrica nuestra filial ITP aquí en Zamudio
a pocos kilómetros también de donde estamos, pues son módulos que una turbina de baja representa aproximadamente el 12% del valor del motor, de un motor de aviación. La suministramos para todos los motores transoceánicos de nuestro socio Rolls-Royce y tiene una cuota de mercado en los grandes aviones de doble pasillo de aproximadamente el 50%. Bien, esto son equipos, todo ello son equipos o obras o proyectos altísimamente complejos, ¿no? ¿Cómo conseguimos hacer estas cosas? Bueno, pues nuestra ventaja, igual que se ha mencionado ya por alguno de los compañeros de mesa, están casi siempre en innovaciones de ingeniería, en soluciones tecnológicas diferenciadas. Lo decía José Lladó, para ganar estos proyectos hay que hacer algo diferente. O lo decía Francisco Rivera, no puedes ir ofreciendo tus equipos a la industria del automóvil si no puedes ofrecer innovación. Bien, en SENER desde luego tenemos un equipo de personas con una educación en ingeniería, un talento, una vocación y una experiencia extraordinarios, con una fuerte cultura de innovación y de calidad. También una cultura de cumplimiento con los compromisos y de satisfacción del cliente. No basta con tener las personas, también hay que tener las oportunidades y las oportunidades de desarrollar estas soluciones. Y ahí la tipología de cómo surgen estas oportunidades pues es muy diferente, ¿no? En España, en efecto, hemos pasado una década prodigiosa en la que ha habido muchas oportunidades y en consecuencia, pues muchas empresas de ingeniería, muchas constructoras, muchos suministradores, muchos grupos industriales, pues hemos tenido la posibilidad de hacer primero en España lo que ahora estamos haciendo fuera de España. También lo decía Carlos Palacio, los trenes probados primero en España, luego ya los vendemos en Kazajstán. Bueno, en otros casos nosotros también hemos aprovechado la participación de España en consorcios internacionales. Por ejemplo, el motor turbo GTP 400 para el avión de transporte militar Airbus 400M, los programas espaciales de la Agencia Europea del Espacio, etcétera, en los que España participa y nosotros nos encargamos de esa parte industrial. Bueno, y por último, pues muchas de las soluciones tecnológicas que podemos ofrecer las hemos originado con nuestro propio I+D. Esto es el caso de las turbinas de baja presión que mencionaba de ITP, el software marino Foran, nuestros procesos para el tratamiento de residuos, generación eléctrica renovable, etcétera. Pero mirando más allá de la tecnología, hemos tenido otras ventajas en el entorno español que nos han facilitado llegar donde estamos. Pues yo mencionaría quizás muy brevemente dos. Una es agradecer a nuestra administración local. Siento que José Luis Bilbao, el diputado general, estaba esta mañana, pero no me oiga. Pero realmente tenemos una tasa fiscal muy baja en los últimos años, fruto de los incentivos a la I+D y también a la internacionalización. Y eso, sin duda, pues ha sido un apoyo importante para nuestro desarrollo y para nuestras inversiones. También, y Jaime, esta vez te toca, en los últimos tiempos, estamos viendo una importante mejora en el apoyo institucional que las empresas españolas recibimos, digamos, como apoyo comercial institucional del Gobierno de España a través de nuestro servicio diplomático o de los distintos canales que hay. Aquí se nota una diferencia, una mejora muy sustancial. Bueno, ¿son todo ventajas? Pues no. También una empresa de nuestro tipo tiene grandes dificultades para enfrentarse al mundo global. La más importante es que somos muy pequeños. Para el territorio doméstico que teníamos y el tamaño de los proyectos que había en España, pues SENER estaba bien dimensionado. Para el mundo, pues resulta que ni llegamos geográficamente. Primero y segundo, los proyectos que hay muchas veces nos desbordan por su tamaño, ¿no? Tendremos que
acompasar nuestro despliegue geográfico al crecimiento que vayamos consiguiendo y poco a poco resolver ese problema. Segunda dificultad que vemos es que la globalización va muy deprisa. Si antes encontrábamos, por ejemplo, pocos competidores asiáticos y cuando los encontrábamos pues eran o de Japón o de China, pues ahora los encontramos cada vez más y también son pues de la India, de China, etcétera. Y esto no solo lo encontramos, digamos, en territorios intermedios, como podría ser el Golfo Pérsico, también lo encontramos en América Latina, por ejemplo, que sería menos esperable. Bien, otro problema, quizás más específico nuestro, está en la fuerte reducción de los presupuestos españoles de defensa y espacio, que es para nosotros una gran preocupación. ¿Por qué? Pues porque estas áreas de alta tecnología han sido fuente constante de soluciones innovadoras, de iniciativas industriales para Senar durante ya muchos años. Por darles una idea, nuestro primer proyecto de espacio data de 1967. Bueno, y en estos campos el apoyo institucional necesario de la nación de origen no se puede reemplazar, no se puede replicar en otro país. También otro cambio digamos, importante de política española que nos ha afectado seriamente es el de las energías renovables. En estos momentos un área completamente cerrada, lo que sin duda dificultará los desarrollos futuros de estas tecnologías por parte de Sener en el futuro. El apoyo institucional español a I+D es menor que el de otros países europeos en algunos campos. Y eso es una desventaja no despreciable como factor competitivo en alguno de los casos, por ejemplo, en el área de motores de aviación. Si quieren ustedes estos últimos puntos, se pueden englobar en uno más general, que es la necesidad de una política tecnológica e industrial española más decididas. Una política también más estable en el tiempo, que se sostenga en el largo plazo. Lo ha resaltado esta mañana, por ejemplo, el comisario Barnier, en el contexto de una política europea. Bien, seguramente la política española debería estar encuadrada en ese marco. Pero en todo caso, construida sobre el talento científico y tecnológico, sobre el know-how, sobre las empresas y los emprendedores que ya tenemos en España, no tengo duda de que una articulación mejor de una estrategia industrial tecnológica claras permitiría a este país jugar un papel mucho más relevante en todo el mundo, en ingeniería, en construcción y en la industria. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a iniciar el turno de preguntas, que son numerosas, y aunque no tendremos tiempo para contestar a todas, bueno, vamos a procurarlo hacerlo de una manera ágil. Aquí tenemos una pregunta que al comisario de Gucht. ¿Considera usted que sería conveniente incluir en los acuerdos de libre comercio las políticas medioambientales? Sí, another one. Por ejemplo, dice: África será la región de mayor crecimiento económico después de Asia y la de mayor crecimiento poblacional. ¿Cuál es la estrategia europea hacia la región? La política comercial, se entiende. Una tercera pregunta es si el comisario de Comercio tiene conocimiento de las firmas de los acuerdos comerciales, por ejemplo, con Papúa Nueva Guinea, en el cual se establecieron unos acuerdos de pesca que parece ser perjudica al sector del atún, sector que no fue consultado antes de la firma de dicho acuerdo. Okay. Thank you very much. First of all,
to include environmental policies into the free trade agreements, it can mean a lot of different things, of course. We do it in the way that we want to have high standards for environment protection. For example, in the negotiation that we are presently conducting with the United States, we do that. And that will certainly have an impact on both our environmentally linked industries. And in the address I also mentioned that as recently as a couple of weeks ago in Davos, we launched it's in fact a plurilateral free trade agreement on environmental goods, and that's what it technically is, which means that this is even focused on environmental goods with the ambition that for a number of products you would go to zero to create a much bigger market for environmental products. Now, I know that some understand something completely different, namely that we would have taxes at our border because they do not products that are imported do not respect exactly the same environmental random criteria, like, for example, with respect to the CO2 footprint and so on. And then I have to say that I'm bluntly against this, because I think it's very difficult to monitor this, almost impossible to monitor this. And what it really would result in very soon is in a protectionist approach. I don't think that is the right way for Europe, so I have always said that I'm not going to take any initiative with respect to that. I have to say that a number of member states, France, for example, has tried to do this, and they have never managed to get it through their own constitutional council, because it's very difficult to do it in a way that it is not discriminatory, and it's not the right way forward. The EU strategy on Africa, we have an EU-Africa summit in a couple of weeks, beginning of next month, in fact. And as recent as 2 weeks ago, we came to an agreement, a so-called economic partnership agreement with ECOWAS, which are the countries of Western Africa, from Nigeria through Senegal, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Niger, Chad, Mali, 16 countries, which is, I think, the kind of agreements we should be able to make with African countries. But you know that this whole concept of EPA's economic partnership agreements has already been taking quite a lot of time and effort to put it into practice. And one of the reasons for that is that in Africa you have very different categories of countries. You have a lot of the so-called ACP countries are least developed countries, which have in fact the possibility to export everything, duty-free and quota-free, into the European market. They are part of those regional groups in Africa, and they have no direct interest to get to a reciprocal agreement. No? At least they are not convinced of that direct interest. I believe it's very important for them too, because you cannot develop an economy with unilateral measures. You have to do it in a reciprocal way, but that's not their mindset. So you have to, in fact, work on the leverage of the countries that are middle-income countries in that kind of groupings to make it work. And in the case of ECOWAS, it worked. I hope that very soon we will also get an agreement with the East African community, that is, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, and Nigeria. Again, within that grouping of 5, you have only one who is not an LDC, namely Nigeria. But it should be possible to get there because the difference that we still have, I will come back to that in a minute, are in fact very ideological, And the same with SADC, where of course South Africa plays a predominant role. Now, what are those ideological questions? It's not so much anymore about market access, because we have been showing a lot of flexibility with respect to that. We will get more market access, but these are not really very deep
free trade agreements that will only be possible, I believe, in a second wave, or in revision of those agreements within, I don't know, a decade or something like that. The ideological questions are about MFN. That's the most favored nation clause. And there they would like to have no bindings at all. Now, we came to an agreement with ECOWAS, and what we are really asking for is that the MFN clause would be valid with us for large emerging economies. To put it very simple with an example, that they cannot give more preferences to China than they do to us, the more so that they have completely free access to our market. That's the first one. And the second one is about export taxes, that they couldn't tax products when they export them to keep a bigger part of the added value in their country, which in fact, in practice, I mean, I'm not against, but you are not going to do this with export taxes, you know. You are going to do this with developing your own economy. The right way is not export taxes, but to convince them of that is not so easy. So yes, we have a strategy. But the real question, probably, I don't know who has been putting the question, the real question is, of course, what are you going to do against China? No? Because the idea is that they are taking over Africa. They are not. Honestly speaking, most of what they export to Africa are products that we don't produce anymore. No? And that I don't believe we really have a future in producing them again. No? Secondly, yes, they have close links, but I don't believe these are very sustainable because it's based on a lot of grants and even cash disbursement, the way we have tried to do it a couple of decades ago, you know. So I really believe that if you want to have a sustainable relationship with Africa for the longer term, we should work on the basis of what our approach is with this more and more reciprocal cooperation. Now, I know that a lot of business people are upset, worried and upset about the kind of contracts that the Chinese are giving, whereby they do the work, but they also foresee the financing of it. No? And that's probably a topic we should have a closer look at, that we have an export credit system that would be European and whereby we could compete with them. I understand, Chairman, that I have to be a little bit more short, let's say, but of course Africa is quite a big continent. There are a billion people living there in a couple of years. The PNG, the fishing agreements, I know what it is about. I could say, look, I haven't made that agreement, that's true, by the way, but I stand behind it. What it's really about is that we gave Papua New Guinea what they call universal sourcing. Yes, okay, but what does it mean? It means that they can source not only tuna from their waters around Papua New Guinea, which is the Bismarck Sea, and that's the best fishing ground for tuna around the world. But they can also source it from other places, and as a result of that, you have seen a lot of tuna canning industries surfacing in Papua New Guinea. Now, we should also look at what has been the result of that. It means that 60,000 women got a job there, you know. Now, if you really want to talk about development policy, I think it's very important that you do something with those countries that is giving them jobs and a proper income. So I stand behind that option, but I know that not everybody is pleased with it. I can imagine it is not the case in Spain. I can assure you it's also not the case, for example, in Senegal. Muchas gracias. Por limitaciones de tiempo no vamos a poder continuar respondiendo preguntas, de manera que me van a permitir que de una manera muy breve haga unas conclusiones de lo tratado en este debate. El comisario ha hecho hincapié en la inevitabilidad para que las empresas deben adaptarse a los cambios de un mundo global. Así lo han entendido también nuestras empresas aquí presentes, Técnicas Reunidas, Sener, Talgo y Gestamp. La prueba de ello es el porcentaje de su actividad global. Técnicas Reunidas tiene un 99% fuera de nuestro país, Sener un 95%, Talgo un 80%
y Gestamp un 80%. Que un comisario empiece reconociendo el mundo en cambio en el que estamos y hacia el que vamos es un punto de partida muy importante. Por tanto, se necesitan cambios. ¿Pero qué cambios? Los que la tecnología, comunicaciones y transporte han facilitado un mundo globalizado y no menos importantes, los cambios que nosotros mismos hemos contribuido a crear desde la Unión Europea y en la Organización Mundial de Comercio, facilitando el comercio mundial, incluso dando entrada a otros países en mejores condiciones en nuestros propios mercados, como ha sido el caso comentado por Técnicas Reunidas y por Talgo. También por la entrada de otros países en el mundo de la globalización, países importantes, pero que no siguen forzosamente nuestras reglas, China, India, etc. Por tanto, la solución de este problema para nuestra competitividad en terceros mercados es una asignatura pendiente. Hemos contribuido a un mundo más fácil para los demás y la política comercial comunitaria no es ajena a este hecho. Mientras nosotros debemos competir desde un mundo más regulado, nuestros principales competidores no siempre se rigen por nuestras mismas normas. Así lo han señalado los señores Lladó, Sendagorta y Palacio. Ya estamos sufriendo una competencia más dura, pero las oportunidades no vienen del lado de la demanda, sino que se construyen, en muchos casos, desde el lado de la oferta. Y muchas veces la competencia financiera es igual o más importante que la competitividad vía producto o servicio. En Europa se piensa, y así lo refería el comisario, se refería a China, India, Corea, a Japón como key partners. En mi modesta opinión no lo son. They are not key partners, but tough competitors. Desde sus gobiernos se apoyan sus proyectos con financiación casi ilimitada. Nuestra capacidad de maniobra es mucho más limitada en muchos casos por limitaciones autoimpuestas. Una parte de estas soluciones positivas, por la vía del comercio, vendrán de la Organización Mundial del Comercio. Otras las deberemos crear nosotros mismos. En este sentido, hay que sentir claro de la importancia del posible acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, el llamado Partenariado Transatlántico de Comercio e Inversión. Es un acuerdo inaplazable. El mundo se ha desplazado al eje del Pacífico y hay que reforzar las relaciones Unión Europea-Estados Unidos. Ya desde los años 80 el volumen de comercio entre Estados Unidos y Asia es mayor que el de Europa y Estados Unidos. Posiblemente ya sea tarde. Pero hay que pensar en políticas de crecimiento, la necesidad de una política industrial activa y, en el caso español, señalado en 2 ocasiones por los señores Sendagorta y Riveras. Quería cerrar con una referencia del comisario Gucht, en las que nos señala que las compañías deben crecer con sus propios medios, exclusivamente a través de eficiencia, innovación, en lo que coincidimos todos, Técnicas Reunidas, Talgo, Sener, Gestamp y trabajo duro. Querríamos dejarle un punto a la meditación porque otros países fuera de nuestra disciplina, fundamentalmente el caso de China y otros como India, Corea y Brasil, que juegan fuertemente en condiciones de apoyo político y financiero que nos pueden excluir de partida, siendo el caso más evidente el de la política de implantación de China en África que recientemente comentaba el comisario Gucht. Por tanto, yo les agradezco su atención y les dejo estas inquietudes para que entre todos las desarrollemos y busquemos soluciones. Muchísimas gracias a todos.